Estamos de cumpleaños. El 28 de octubre de 1848, el tren Barcelona-Mataró echó a andar por primera vez. Comenzaba una nueva época en las comunicaciones y para algunos significó el inicio de la España contemporánea. Parece mentira que solo hace 150 años no existía y hoy forma parte de nuestra vida. Como dijo Galdós, es una ventana abierta al mundo por donde penetran las nuevas ideas. Sí, forma parte de nuestra vida, de nuestros sueños, de nuestra literatura, de nuestro cine. A ver, ¿quién de ustedes no ha dicho alguna vez, por ejemplo, esa chica, la Sardá, está como un tren? O no sé, otra cosa, la Sardá vive a todo tren. Yo misma he dicho alguna vez de una amiga que ves que se equivoca terriblemente y que no aprovecha la oportunidad, dices, esta niña va a perder el tren. Primeras horas de la mañana en la estación de Sants. Es día laborable y los viajeros se apresuran en distintas direcciones. Los paneles anuncian la inminente salida del tren que parte de Barcelona con destino a Mataró. Esta es la línea 1 de cercanías y la primera en el tiempo. Con ella nació el tren en España. Poco recuerda este tren al de hace 150 años. Lo que fue novedad aquel entonces es hoy funcionalidad y rapidez. Los 30 kilómetros de entonces se han prolongado, pero las distancias resultan más cortas. En pocos minutos el tren llega al río Besós. Un cauce escuálido casi siempre, pero impetuoso cuando descargan las tormentas. Este fue el primer obstáculo que los ingenieros tuvieron que salvar. A poco de inaugurarse, el primitivo puente de madera fue arrastrado por las aguas y sustituido por uno de mayor consistencia. El trazado de la línea sigue el mismo recorrido que entonces. El paisaje es solo similar. A la derecha, inmutable el Mediterráneo. A la izquierda se suceden y entremezclan las torres de industrias y pisos. Durante estos años, tren, industria y población se han interferido en un desarrollo conjunto. Al paso del ferrocarril nacían nuevas industrias y crecía la población. Pero si al principio el tren buscaba el interior de las fábricas, ahora se ocupa más del tráfico de viajeros. El sistema acústico anuncia la llegada a Badalona. La estación daba y da servicio a uno de los principales centros del cinturón industrial de Barcelona. El tiempo ha pasado, ha aumentado el número de viajeros y se han modernizado estación e instalaciones. Las nuevas tecnologías imponen su presencia, desplazando a lo que ya es el símbolo de un ayer. Las palancas que durante años bloquearon y desbloquearon vías quedaron relegadas a vistosas piezas de museo. Esto está todavía de cuando aún no era Renfe. Esto era de la MZ, una de las antiguas compañías que se fusionaron para dar paso a Renfe. Es un enclavamiento mecánico y, bueno, pues fiabilidad tiene mucha. Lo que pasa es que hoy lo ven ya y está pues muy deteriorado, muy de eso, pues son muchísimos los años que tiene. Pero con todo lo que dicen de la modernidad y todo esto, parece mentira de que un enclavamiento como este, en lo que es todo mecánico, fuese todo tan conjugado para que no... Es muy difícil de que aquí pudiese surgir algún tipo de inconveniente en cuanto a lo que son cambios de vías y todo eso. En Montgat, nuevos viajeros esperan. Con periodicidad matemática, el tren llega, para y sigue.
Vamos en dirección Mataró. El moderno coche mirador de 2 alturas y climatizado resulta una buena y cómoda atalaya para mirar el paisaje. Pronto la llanura del Maresme se interrumpe con la montaña del Montgat. Se la conoce como la Foradada porque aquí se excavó el primer túnel ferroviario español. Durante este siglo y medio, el túnel del Montgat ha sido testigo inmóvil de la historia y evolución del tren en España. ...1948 fue el año del centenario. El tren cumplía 100 años y el cine estaba en pleno apogeo. La recreación del primer día del tren en España pudo ser filmada por las cámaras de cine. No faltó detalle: coches remozados, miriñaques, sombreros de copa, perritos de compañía y despedidas nostálgicas. Un acontecimiento social y de multitudes, recreación de una época y homenaje a un tiempo pionero. La realidad era otra. La estación primitiva ya no existía. Barcelona, que un siglo antes tenía 150.000 habitantes, había cambiado. La ciudad de entonces quedaba reducida al centro histórico de una macrourbe. La locomotora Mataró difícilmente reconocería su recorrido por Port Olímpic y la Ronda Litoral. La antigua estación desapareció y las vías pasan escondidas bajo calles, jardines y bloques de viviendas. Barcelona se mira ahora en el mar. En estos años al tren le ha salido un competidor importante, el coche. Camino de Mataró, la nueva autopista de la costa, sigue un trazado cercano y paralelo. El tren, que en su día representó la modernidad y el desarrollo, tiene que vérselas con una competencia peligrosa que le ha hecho perder protagonismo. A las puertas del siglo XXI, viajar se ha convertido en algo habitual. Carreteras y ferrocarriles se extienden como un pulpo por toda la geografía española. Las facilidades, rapidez y comodidad de hoy poco tienen que ver con el pasado. Hace solo siglo y medio, viajar por España era una empresa ardua, difícil y hasta peligrosa. Las comunicaciones terrestres eran pocas y en mal estado. Tampoco había una red organizada de transportes. Es a mediados del siglo XIX cuando se establece el primer servicio regular de diligencias para todo el territorio. El tren ya estaba llegando. La diligencia, con capacidad para 20 viajeros y una velocidad media de 10 km por hora, desaparece en pocos años. Lo que sí va a perdurar es el plan de comunicaciones, que diseñaron los ilustrados en la segunda mitad del siglo XVIII. Un diseño arborescente, con centro en Madrid y ramales o enlaces que no llegaban a formar un circuito. Así era la ciudad de Liverpool en el siglo pasado. Aquí, en 1830, echó a andar el primer ferrocarril del mundo. Un mecánico inglés, Stephenson, que trabajaba en una mina de carbón en Gales, fue el padre de la idea: sustituir la tracción animal por la máquina de vapor. Desde el invento de la rueda, no se había visto nada igual. Entre los inventos 1000, ninguno tan portentoso como el del ferrocarril, decía el ripio de la época. El nuevo medio de transporte iba a revolucionar en pocos años las comunicaciones y la vida de los pueblos. En 10 años el tren recorre Europa. Es el progreso,
la industria y el comercio que empujan el nacimiento del tren van a vivir con él su gran desarrollo. España no fue diferente. El vino de Jerez fue un adelantado. A finales del siglo XIX, imágenes como esta eran ya habituales. La maquinilla, como cariñosamente apodaban en Jerez a esta pequeña locomotora, salía de las bodegas cargando los famosos caldos. No consiguió ser el primer tren español, pero sí el intento pionero. En 1829 se presentó el primer proyecto de vía férrea española, de Jerez al muelle del Portal, para facilitar la exportación de vinos. Por falta de apoyos, su promotor, José Díaz Imbret, no vio realizado un sueño que habría de esperar 25 años para hacerse realidad. A pesar de los muchos problemas y graves económicos, geográficos, en pocos años el tren, al igual que en el resto de Europa, se convierte en modelo de modernidad. A lo largo de sus vías crecen nuevas ciudades, se explotan nuevas tendencias y crece, como no, la economía y la industria. Es el progreso. Los proyectos, con mejor o peor fortuna, se sucedieron. La economía era su acicate y aliciente. Al reclamo de las grandes concentraciones de población, la industria catalana, las minas de Asturias, la riqueza agrícola de Valencia, la pujante industria de Bilbao o el cereal de Castilla, el tren se vio obligado a salvar obstáculos antes infranqueables. Cargados de mercancías o de mineral, los trenes cruzaban cordilleras como la del Cantábrico, camino de Castilla. La Habana, 1837. Aquí, entre palmeras, cañaverales e ingenios, iba a nacer el primer tren español. No fue casualidad. La América continental era ya independiente y Cuba se había convertido en la más importante colonia española. La perla del Caribe, como se la llamaba, pasaba por un buen momento. La población blanca tenía aquí un pequeño paraíso en el que florecían los grandes negocios. La producción e exportación de azúcar estaba en alza y su puerto era lugar de encuentro de barcos de todas las procedencias. La metrópoli, con sus guerras y vicisitudes, quedaba muy lejos. Aquí había dinero y una sociedad pujante. El primer tren español iba a tener nombre caribeño y sabor de cañaveral: La Habana Wines. La iniciativa partió de la Real Sociedad de Amigos del País, en la que se agrupaban los ricos hacendados y comerciantes de la isla. La suscripción popular de acciones y los préstamos de la banca inglesa hicieron realidad el proyecto. El 19 de noviembre de 1837, la locomotora La Junta iniciaba su primer recorrido. Ese día, Miquel Biada Buñol vio por primera vez el tren. Biada Buñol, que nació en esta casa de Mataró a finales del siglo XVIII, iba a ser el padre de la primera línea férrea en la península. De su estancia en América, regresó con algún dinero y una ilusión: un tren para unir su ciudad natal con Barcelona. Biada fundó con José María Roca la Sociedad del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró. Con un capital de 1 millón de duros repartido en 10.000 acciones, hicieron realidad su proyecto.
A las 10 de la mañana del 28 de octubre de 1848, el primer tren de la España peninsular salía de la estación Las Glorias, en la Barceloneta, cerca de la actual estación de Francia. El acontecimiento tuvo amplio eco en toda la sociedad de la época. El progreso se abría paso entre parabienes y rechazos, bendiciones y anatemas. Unos querían subir y probar el nuevo invento, otros huían despavoridos ante el humo y los silbidos de la máquina. Hora y media después, la locomotora Mataró llegaba a su ciudad. Ya se podía comer en Barcelona y cenar en Mataró. El sueño de Biada Buñol se cumplía, pero él ya había muerto. La capital del Maresma era todavía una ciudad pequeña y agrícola en la que empezaba a despuntar la industria. De la primitiva estación situada en el límite de la ciudad junto al mar, solo queda la imagen que publicaron los periódicos. La ciudad creció y la estación fue trasladada a su actual emplazamiento. Se desarrolló la industria y el comercio al tiempo que la población aumentaba y se hacía más urbana. El tren Barcelona-Mataró prolongó sus vías y Mataró es hoy una parada en el recorrido de la línea 1 de cercanías, Aeropuerto Massanet. El primer paso estaba dado. La iniciativa privada empuja la construcción de nuevas líneas como esta de Játiva a Valencia. Trayectos cortos, aislados, sin ninguna estrategia global. Un reino de taifas. España inicia un cierto despegue económico. Se crean bancos, comienza a operar la bolsa y proliferan las sociedades de crédito. En 1855 se promulga la Ley General de Ferrocarriles, que sustituye a la Real Orden de 1844, ya anticuada. La nueva ley liberaliza el sector y concede amplios beneficios a la construcción de ferrocarriles. El capital europeo huele negocio y llegan los Pereire y los Rothschild, que promueven las dos grandes empresas ferroviarias españolas, Norte y MZA. Junto con la Compañía de Andaluces, coparon las 2/3 partes de la red. La ley también sanciona el peculiar ancho de vía español, un palmo mayor que el europeo. Se inicia así una polémica que aún dura. A finales de siglo, la red de ferrocarriles españoles queda prácticamente configurada. Casi 13.000 kilómetros de vía, con un trazado radial que copia el de la red de carreteras. El negocio no fue tan grande como se esperaba. Los grandes beneficios se obtuvieron con la reventa de concesiones. El Estado, que dejó hacer a la iniciativa privada, tuvo que aportar capital cuando las cosas fueron mal. Un caso concreto fue el ferrocarril del Langreo, el tercero en antigüedad y el primer tren español de carga. Comenzó a funcionar en 1852 para sacar el carbón de la cuenca minera asturiana al puerto de Gijón. Se le llamó el Carbonero. Su trazado, aún ahora, resulta difícil. Desniveles y túneles plantearon serios retos. Los trabajos, dirigidos por el ingeniero de caminos don José El Duayen, se prolongaron toda una década. La línea será recordada como una importante obra de ingeniería. El plano inclinado de la Florida, con 660 metros de longitud y una rampa del 12,5, fue su principal escollo. En 1963 se sustituyó por un túnel. En 1851, 3 años después del Barcelona-Mataró,
Isabel II inauguraba el tren Madrid-Aranjuez. Era el segundo ferrocarril español. 35 kilómetros de recorrido y un trazado básicamente igual que la actual línea de cercanías C3. Para el viaje real se construyó este lujoso coche salón con maderas nobles y revestido de terciopelo. La locomotora fue bautizada con el nombre de la reina. Toda la corte acudió a la primitiva estación de Atocha, entonces un descampado, a coger el tren. Cuando se construyó la nueva, el antiguo edificio se trasladó al lugar que ahora ocupan las oficinas del AVE. Su trazado seguía y sigue la ribera del Jarama, un recorrido de hora y media que dejaba a Aranjuez a las puertas de Madrid. La ilusión con que festejaron los madrileños el evento no ocultaba los escándalos de su construcción. Su promotor fue el marqués de Salamanca, quien, cosas del destino, llegó a escapar de sus acreedores vestido de fogonero. Vivió en este Palacio de la Castellana y fue un personaje controvertido. Monopolista del comercio de la sal, varias veces ministro, financiero y empresario de pro a la par que especulador. Rumboso siempre, cuentan que en honor de la reina hizo poner de plata los últimos tramos de vía. La estación original ya no existe. La actual se construyó en 1929 en honor de Alfonso XIII y pasa por ser una de las más bonitas y coquetas de España. El tren de Aranjuez iba a ser el primer tramo del camino de Madrid hacia el mar. El embrión de lo que sería la línea Madrid-Zaragoza-Alicante. Sus iniciales dan nombre a una de las dos grandes compañías ferroviarias españolas, la MZA. En 1858, el tren de Madrid llegaba junto a Alicante. Un cronista de la época lo contaba así: Alicante vive ya la vida de las ciudades populosas. Todo Madrid ha venido a ver su puerto. El turismo de masas daba sus primeros pasos. En unos años, miles de madrileños viajaban en el tren botijo para aliviar el calor con la brisa del mar. Cada fin de semana, cuando llega el buen tiempo, el antiguo Madrid-Aranjuez retoma su viejo recorrido por la ribera del Jarama. Era un tren que aprovechaba para todo: llevar viajeros y traer hasta Madrid las frutas y verduras de Las Vegas por donde pasaba. De eso le viene el nombre, el tren de la fresa. Oye, hay dos allí, Julio, hay dos allí. Con su locomotora a vapor y sus coches de madera restaurados, es la viva imagen de otra época. Una época que recrean los trajes de las azafatas. Casualidades del destino, el viejo tren tiene ahora como vecino de vía y compañero de viaje al más moderno.
el AVE. Se miran el uno en el otro y hasta mantienen un cierto pulso en el recorrido. No al lugar. El uno pasa veloz y el otro conserva orgulloso y tenaz su pausado ritmo. A los viajeros no les importa. Lo suyo va de otra cosa y con unas ricas fresas se hace más atractivo el trayecto. Hola, buenos días. Pueden coger lo que quieran, ¿eh? Este es un tren para disfrutar, ver pasar el paisaje o a los correprisas cercanías. Hay tiempo y Aranjuez quedó hace mucho a un paso de Madrid. ¿Pero todavía no ha subido en tren?, preguntaban los periódicos de entonces. Ahora, como antes, la ilusión viaja en tren. Acompáñenos. Llegamos.